Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. Bienvenidos a este video donde vamos a trabajar con el software R como herramienta para poder determinar tanto derivadas simbólicas como numéricas y la respectiva gráfica de la función y de la derivada. Vamos a comenzar. Bien, lo primero que les quiero mostrar es esta página que me muestra un link. Aquí está el link, le doy un clic y me va a descargar el software R para Windows. También voy a dejar el link para que ustedes puedan acceder a los otros sistemas operativos con los cuales trabaja R. Una vez que ustedes presionaron aquí, se va a iniciar la descarga de un archivo ejecutable, el que ustedes van a tener que correr para poder instalar R en su equipo. Les recomiendo que cuando esté ejecutándose R, seleccionen crear un acceso directo en el escritorio para que tengan este icono que les va a aparecer en el escritorio. Vamos a comenzar. Antes de comenzar voy a cerrar el archivo que estaba yo trabajando y vámonos al escritorio en donde yo tengo aquí en mi escritorio, vean, del lado izquierdo tengo el icono de el software R, le voy a dar dos clics y me abre R. Este es el software R. Esto que tengo aquí se le llama consola y es en donde me va a estar apareciendo si tengo algún error a la hora de correr un script. ¿Qué es un script? Un script es un conjunto de instrucciones que me permiten generar trabajos en R. Y cuando digo trabajos, puedo hacer análisis estadístico, calcular derivadas, calcular integrales, calcular ecuaciones diferenciales, hacer gráficos, en fin. Es una herramienta maravillosa de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es copiar el script que ya les dejé en la caja de información de este video. Yo lo tengo aquí, control C. Y vamos a iniciar aquí donde dice archivo, nuevo script y ya está mi nuevo script. Vamos a pegar la información, yo ya la pegué y vean, esto es lo que tengo aquí, ya pegué la información y vamos primero que nada a guardar este script. Le vamos a dar aquí donde dice archivo, guardar como y le voy a llamar clase 1, yo lo voy a sustituir. Fíjense cómo me pone .r. Esta es la extensión de los scripts, pero los pueden abrir con cualquier archivo que abra texto. Le voy a dar guardar. Me pregunta, ¿deseas reemplazarlo? Le digo que sí y ya lo reemplacé. Voy a hacer un poco más grande para que se pueda apreciar las instrucciones. Y vean, para los que nunca han manejado R, lo primero que tengo que comentarles es lo siguiente. Este símbolo, el símbolo de pesos, significa que te estoy escribiendo comentarios. ¿Qué es un comentario en un script? Son información que yo coloco, pero que el software no reconoce como un comando para poder correr. Bien. Como les comenté, el objetivo de este script es implementar este software como herramienta para calcular tanto derivadas simbólicas como numéricas y sus respectivas gráficas. Les he dejado una serie de pasos. El primer paso consiste en establecer la expresión de la función matemática. Y recuerden, yo requiero primero que nada tener una función para poderla derivar posteriormente. Aquí, fíjense, f es una variable. Para mí, aquí en R, dentro de f yo voy a guardar una expresión. Expresión es un comando de R que le va a indicar que es una expresión matemática, es una ecuación. La ecuación es 12 más 9 por x menos 3 por x. Recuerden, este triangulito, se llama acento. Este acento me va a indicar que estoy elevando al cuadrado la variable x, de igual forma menos x elevada al cubo. ¿Cómo se obtiene este triangulito, este acento? Tienen que presionar la tecla Alt-GR en su teclado inmediatamente, bueno, al mismo tiempo que la tecla que tiene en su teclado este símbolo.
En mi teclado sería la que tiene un corchete o que tiene unas llaves que abren. Allí es donde se encuentra. Para poder correr esto, lo único que tengo que hacer es seleccionar la línea y oprimir las teclas Control y la tecla R, Y vean, del lado derecho ya corrió, se dice así, ya corrió, ya R ejecutó la línea. Ahora, vamos a imprimir, por eso, vean, estos que están aquí con 3 simbolitos de número son los comentarios. Aquí podemos ver cómo, si yo selecciono esta línea y la corro, me va a aparecer la función matemática, bueno, en este caso la expresión aquí. Vamos a correrla, selecciono, oprimo las teclas Control R y vean, ya me puso que f es una expresión que es 12 más 9 por x menos 3 por x a la 2 menos x elevado a la 3. Ya que metí en R la función, ahora voy a calcular la derivada simbólica. Y para ello utilizo esta D mayúscula. Esta D mayúscula es el comando en R que me permite calcular derivadas. Siempre y cuando las coloque en esta secuencia. Abre el paréntesis y cierra este paréntesis. F es esta expresión que ya acabamos de meter, la que está aquí, 12 más 9 por x menos 3 por x al cuadrado menos x al cubo. Esta es F. Y x, aquí es donde yo voy a colocar si requiero derivar con respecto de x, y o alguna otra variable. Puedo aquí calcular variables no solamente de x, sino de cualquier otra variable. Ahora, fx es la variable donde yo voy a guardar la expresión de la derivada. Vamos a correrlo. Recuerden, selecciono, oprimo la tecla Control R y ya corrió. No marcó ningún error en la consola. Lo que voy a hacer ahora va a ser seleccionar f de x, vean, lo selecciono y oprimo la tecla Control R. Y lo que hace es imprime la derivada simbólica en la consola. Esta que tengo acá, esta que estoy moviendo es la consola. Y la derivada de la función es 9 menos 3 por 2x menos 3x al cuadrado. Sí, lo veo igual que ustedes. R no está simplificando la ecuación. Ahora, no importando eso, yo puedo calcular la derivada numérica y también la función la puedo evaluar en un determinado conjunto de valores en x. Pero para poder hacer ello, necesito transformar la expresión tanto de la función como de la derivada que acabo de calcular en función de R. Function, en R es un comando que me permite utilizar la expresión como función y tiene múltiples utilidades. Puedo graficarla de manera muy sencilla y puedo evaluar o realizar los pasos que vamos a hacer. Vamos a calcular la función en un conjunto de valores en x y también la derivada. Entonces voy a transformar la función matemática, o sea, la expresión de la función en function, en una función de R, y la voy a guardar en f valor. Lo mismo voy a hacer con la expresión de la derivada y la voy a guardar en fx valor. Voy a correr estos dos al mismo tiempo y voy a oprimir la tecla Control R. Vean, ya lo corrí, no me marcó ningún error. Vamos al paso 4. En este paso 4, yo requiero calcular en valores definidos para x los valores numéricos tanto de la función como de la derivada. Es decir, es como si fuera tabular, tanto la función como f de x. ¿En dónde? En el conjunto de valores que va a estar en x. Y vean, este x va a ser un vector que va a estar conformado por una secuencia, sec, es un comando de R que me va a generar una secuencia que inicia from -5 to 3 a cada uno. ¿Qué significa esto? Que va a generar un vector que inicia en -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a correrlo. Selecciono, Control R.
Ya que lo corrí, vamos ahora sí a imprimir en pantalla, en la consola, mejor dicho, en la consola el vector. Lo voy a hacer, selecciono, oprimo las teclas control R y vean, ya tengo aquí menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, hasta 3. Este es el vector. Si yo quisiera hacer un vector con más, bueno, con un intervalo diferente, lo puedo cambiar. Vean, lo voy a cambiar a cada 2 y lo voy a volver a correr. Control R. Y vean, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, etc. Lo voy a dejar como lo tenía a cada uno y lo vuelvo a correr. Ya está. Ahora, vamos a calcular la función, recuerden, f valor es la función que va a ser evaluada en el vector x y la voy a guardar en f vector. Este comando me va a servir para imprimir aquí en la consola el vector, entonces voy a seleccionar las dos, selecciono control R y vean, calculó y hasta me imprimió aquí en mi consola los valores de la función cuando x vale menos 5, el valor de la función cuando x vale menos 4, el valor de la función cuando x vale menos 3 y así. Voy a calcular también la derivada en el mismo valor, en el mismo vector de números que tiene x. Esta, recuerden, fx es la derivada y el vector que va a tener ahora los valores de la derivada se llama fx vector. Vamos a correrlo, selecciono, control R y ya lo tienen aquí. ¿Qué está sucediendo en menos 36? Lo que sucede es que se evalúa el menos 5 en la derivada y me da menos 36. El menos 4 en la derivada y me da menos 15. El menos 3 en la derivada y me da 0. Ok. Ahora, vamos a generar las gráficas, tanto de la función como de la derivada. Y para eso voy a generar las dos gráficas, se dice, al mismo tiempo. Y por eso uso esta instrucción. Si yo no quisiera esta instrucción, la voy a comentar. La puedo comentar como lo voy a hacer ahorita. La comenté. Si yo corro esto, control R, lo acabo. Fíjense, no hizo nada. ¿Por qué? Porque lo está tomando como si fuera un comentario. Voy a iniciar explicando cómo se generan las gráficas de la función. Primero voy a usar este comando que se llama plot. ¿Qué voy a plotear? ¿Qué voy a graficar? Primero le indico el vector x. Estos son los valores en x. Recuerden, es un vector que va de menos 5 a 3. Fvect es el vector de los valores de f, o sea, la función matemática, o mejor dicho, y, simple. Type es L, es el tipo de línea, es el tipo de gráfica que yo quiero. LTY es el tipo de línea, puedo tener hasta 6 tipos de línea, pueden aquí ir cambiando. LWD significa el ancho que va a tener la línea, yo le puse 3, y la línea va a ser de color rojo. Por favor, aquí en el script les indico qué es cada uno de estas funciones que tiene R. Main significa el título principal. Y para poder poner un título necesito escribirlo entre comillas. Mi gráfica se va a llamar gráfica de la función matemática f. CEX main es el tamaño de la letra del título. Le puse 1, pero lo puedo hacer más grande o más pequeño. Aquí pueden nada más hay que cambiar el número. XLAB significa XLabel, es la etiqueta del eje X. Esta es la etiqueta del eje Y. Y CEX.lab es el tamaño de las etiquetas. Yo le puse .8, un poco más pequeño. Access igual a T significa true. Si yo le pido o le pongo T, que es true, significa que sí quiero los ejes. Si le pongo F, como dice aquí F, significa que no quiero los ejes. Hagan la prueba para que vean qué significa uno y otro. Y fíjense, XAXP significa el rango de valores que voy a tener en la gráfica. Voy a iniciar en menos 5, termino en 3 y va a tener 8 marcas. Vamos a correrlo. Fíjense, aquí dice inicia la instrucción y termina la instrucción. Necesito correr todo esto junto. Lo selecciono y oprimo la tecla Control R. Y vean, se activó ya
aquí está mi gráfica de la función. Es una gráfica cúbica, por eso parece una serpiente. Bien. Ahora, ya que generé mi gráfica, lo que voy a hacer ahora es colocarle ejes X y Y. Y por eso voy a colocar esta línea que tengo aquí, que es upline, upline. Upline significa que me va a generar una línea horizontal en h igual a 0, vertical v en b igual a 0, va a tener tipo de línea 1, ancho de línea 2 y va a ser de color negro. Entonces, fíjense cómo cuando corro esto, control R, me generó justamente estas dos líneas, la horizontal y la vertical, que son el eje X y el eje Y. A esta gráfica, si yo selecciono esto, lo selecciono, control R, me va a generar un grid. Pueden ver aquí el grid que se formó. Ojo, aquí este texto que yo había colocado lo voy a borrar. Es un texto que no me sirve ahorita. Lo borro y fíjense, puedo darle guardar y ya guardé mi script. Bien, esta es la gráfica de la función. La gráfica de la derivada funciona igual, pero ahora voy a colocar en X los mismos valores, pero en Y voy a colocar el vector de valores de la derivada. Y vean, va a cambiar el título, gráfica de la derivada de la función. Todo lo demás está igual. Lo voy a seleccionar y lo voy a correr. Control R. Esta es la gráfica de la derivada. Lo mismo que hice arriba, voy a colocarle un grid y voy a colocarle un eje, control R, y ya está mi gráfica de la derivada. Sin embargo, en general, a veces yo requiero las dos gráficas juntas, por eso les dejé aquí este comando que se llama par. Par mflow 2,1. Significa que voy a dividir la pantalla para que me genere dos renglones de gráficas por una columna. Vamos a correrlo todo, pero vean cómo corro ahora desde aquí. Control R, ya lo corrí. Voy a correr la primera gráfica, que es la de la función, control R. Y voy a correr la segunda gráfica, que es la derivada. Está aquí, control R. Ya está. Y pueden ver que ya me generó mi gráfica tanto de la función matemática como de la derivada. Si me preguntan, esta gráfica no me gusta mucho porque no la veo suavizada, y no está suavizada porque generé muy pocos valores en el vector X. Voy a modificar mi vector. Para ello, nada más subo y en vez de tener un vector que esté a cada uno, voy a poner un vector que esté a cada punto 25. Entonces, va a ser un conjunto de valores mayor. Y voy a correr desde el paso 4 hasta las gráficas nuevamente. La ventaja de hacerlo así es que automáticamente, vean, ya me genera las gráficas totalmente suavizadas. ¿Por qué? Porque tengo más puntos en los cuales calcule tanto la función como la derivada. Si yo quiero ocupar esta gráfica y guardarla como una imagen, simplemente tengo que posicionarme aquí en la gráfica, aquí está activa, botón derecho del mouse y le puedo aquí copiar como bitmap y la puedo pegar a PowerPoint o a donde yo quiera. O puedo irme aquí, archivo, guardar como, y tengo diferentes opciones. Espérenme un segundito, lo voy a hacer lento. PNG, BMP, TIFF, JPG con la calidad que ustedes quieran. Simplemente seleccionan, le indican dónde quieren guardarlo. Lo voy a guardar aquí en clase R y le voy a llamar prueba. Y le voy a dar guardar. Y ya está. Vean, me voy a pasar a mi escritorio donde está clase R y aquí tengo la gráfica que acabo de generar, que se llama prueba. Aquí la tienen. Bueno, finalmente ya para concluir este script, les voy a indicar cómo configurar lo que se llama un directorio de trabajo para que todo esto se pueda hacer desde el inicio del script, nada más copian y lo pegan arriba, para poder guardar ahí lo que se llama los cálculos, por si lo quieren imprimir en Excel o se lo solicitan en algún otro
formato. Lo primero que voy a hacer es establecer el directorio de trabajo y me voy a posicionar justo en la carpeta donde guardé esta imagen. Le voy a dar botón derecho del mouse, le voy a activar aquí propiedades y justamente me va a aparecer una ventana en donde está la ubicación del archivo. Voy a seleccionar todo esto, control C, lo copio, aceptar y me regreso a R. Y aquí voy a copiarlo, control V. Y vean, me quedó, la único que necesito cambiar, voy a quitar esta C, es cambiar esta diagonal por la diagonal invertida. La otra diagonal. Si lo dejan con esa diagonal, no va a funcionar. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que ahorita que exporte el vector donde voy a meter tanto las coordenadas X, la función matemática, o sea, Y, el cálculo de Y y el cálculo de la derivada numérica, me lo guarde en esta carpeta. Voy a correrla, selecciono control R y ya me activó el directorio de trabajo. Ahora, necesito generar lo que se llama un data frame. ¿Qué es un data frame? Es como una base de datos, una matriz de información. ¿Qué voy a meter en resultados? En resultados, así se va a llamar mi data frame, mi matriz. Voy a meter los valores de X, los valores de Y y los valores de la derivada. Vamos a correr primero que nada esto, selecciono control R, ya lo corrió R. Vamos a verificar qué tengo, vean, para eso selecciono y oprimo control R. Y ya aquí tengo todos mis valores, cuánto vale X, cuánto vale y cuánto vale la derivada. ¿Ok? Pero si yo lo quiero guardar, lo puedo escribir con un archivo CSV. ¿Qué es un archivo CSV? Es un archivo que está separado por comas y que lo puedo importar a Excel. Voy a seleccionarlo, control R, y ¿qué guardé? Guardé la matriz resultados, la guardé en un archivo que se va a llamar resultados.csv. Voy a mi carpeta de trabajo y vean, ya aquí está resultados CSV, le doy 2 clics y automáticamente Excel lo va a calcular, bueno, lo va a abrir. Lo abre Excel, es un archivo que puede abrir Excel. Y bueno, con esto doy por terminado este video. Espero que les sea de utilidad y cualquier información extra que requieran, por favor déjenme en comentarios la duda que tengan. Cuídense mucho. Hasta luego.